pone que está en el barrio. Bueno, ya van mejor, pero creo que haciendo las revisiones, espero que van a hacer. Y ya aprovecho las vacaciones para eso. Me quiero y me quiero. Empezamos, ¿no? Sí, lo que quieras. Damos inicio a la sesión ordinaria del 14 de julio de 2017 con el siguiente orden del día. El primer punto sería la propuesta de aprobación de la acta de las sesiones anteriores siguientes. Sesión ordinaria del 24 del 4 de 2017 y sesión extraordinaria urgente del 14 de 6 de 2017. ¿Tenía alguna aportación a la acta? No, mucho no. Entonces, se procedería voto a favor de la acta, de la aprobación de la acta. Como segundo punto en el orden del día, tenemos dar cuenta del informe de Secretaría de Intervención de fecha 24 del 4 de 2017 de seguimiento de la ejecución del Plan de Ajuste 2012 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012 de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores referidos al primer trimestre de 2017. Según este informe, y en conclusión, es decir que el primer trimestre del ejercicio 2017 el Plan de Ajuste ha tenido efectos económicos positivos en cuanto a los ingresos, que la proyección anual estimada en el presente ejercicio 2017 ha sido de un incremento de los derechos reconocidos netos en la cuantía de 924.999,09, y esta cantidad es muy superior a la que figuraba en el plan de ajuste, que era de 682.179,77. Por el lado de los gastos, que la proyección anual estimada para el presente ejercicio 2017 sea de un ahorro total de gastos por la cuantía de 553.591,51, y esto es ligeramente superior a lo que estaba previsto en el plan de ajuste, que era de 416.112,47. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta. Tercero. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de crédito 4 de 2017 al presupuesto del ejercicio 2017 en la modalidad de crédito extraordinario denominado Seguridad Social del personal del programa Plan Extraordinario por el Empleo de Castilla-La Mancha 2017. Como sabéis, solicitamos el Plan Extraordinario de Empleo. Se nos han aprobado 32 contratos con una duración de 6 meses y un contrato con una duración de 10 meses. Entonces, deciros que la aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha es de 88.324,50, que la Diputación Provincial de Albacete aporta 78.325,50. Esto hace un total de una financiación externa de 166.650 euros, y que, como sabéis, este plan de empleo, el Ayuntamiento tiene que correr con los gastos de seguridad social, que para este volumen de trabajadores suponen 63.042,18. Por eso, dado que no estaba contemplado este gasto, se hace esta modificación presupuestaria. Yo deciros también, y sobre todo, que el Ayuntamiento se acogió a esta solicitud de subvención, pero deciros que, aparte de la gente que ha salido para trabajar en este plan de empleo, hay 80 personas que se presentaron y que no podían, no les llegó la puntuación para que pudieran estar en la lista de seleccionados para el plan de empleo. Entonces, nada, si queréis hacer alguna aportación por parte de los grupos. Sí, yo estoy viendo la cantidad que me parece que es sumamente importante que aporta el Ayuntamiento, y esa cantidad
Me parece que contribuimos todos. La selección me parece que no está así muy clara. Porque repiten gente de la vez anterior y me parece que el criterio de ajuste hacia las familias tenía que haber sido algo más fuerte. O sea, de atender a la gente que lo está pasando mal. Gente con niños a su cargo, gente que no puede pagar los gastos de la casa, gente, y ahí no se ha tenido mucho en cuenta. Y se han repetido muchas gentes de la ejercicio anterior. Tenéis que tener en cuenta que esas cantidades las aportamos todos los billetes. Y a lo que no las necesitamos, lo que queremos es que vaya a la gente que realmente lo necesite. Y nosotros vamos a votar en contra por eso. Pues yo lo que sí te diría, Joaquín, es que, por ejemplo, que Eso es una cosa. que analicéis primero las bases que se presentan para esto. Pero la cosa es que hay que hacerlas en función de que tengan preferencia ese tipo de gente. La gente que está excluida, la gente que realmente lo necesita. Bueno, pues ya te digo, Joaquín, yo creo que cuando terminemos el pleno, analiza, o sea, léete las bases, te darás cuenta que en el propio, nosotros cuando se elaboran las bases, seguimos las instrucciones que nos mandan desde el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Ellos mandan, tenéis que seguir estos criterios, en los cuales el propio Sistema Nacional se nos indica, había una reserva para gente que estaba en esa situación, ¿vale? Y que de hecho la trabajadora social envió los informes de la gente con la que ella trabaja y que esa gente se seleccionaba directamente, ¿vale? Decirte también que este año en la convocatoria se nos indicó que no podía entrar nadie que hubiera sido beneficiario del plan de empleo el plan extraordinario de empleo del año anterior. Te lo digo por esa cuestión que acabas de mencionar. No podía entrar a no ser que no hubiera gente disponible. Entonces, si te miras las bases, verás que uno de los puntos que pone es que la gente que había trabajado en el plan de empleo del año anterior, el plan extraordinario de empleo del año anterior, no entraba. Incluso se dio algún punto más, porque también, como sabéis, trabajamos con 2 programas, planes de empleo, para intentar que esto llegara a todo el mundo y que la gente que había trabajado el año pasado en el otro plan de empleo, que es en zonas rurales deprimidas, tuviera menos puntuación que la gente que no había trabajado el año pasado en ningún plan de empleo. Entonces yo te digo, míralo y también si queréis en cualquier momento pasaros por abajo por personal, miráis directamente las instrucciones que se mandan desde el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Y que son las que nosotros tenemos que incorporar a esas bases. Esas bases, una vez elaboradas, nosotros tenemos que enviarlas al INEM para que ellos nos den el visto bueno, que vean que seguimos con los criterios que se han puesto por parte de ellos, y entonces, hasta que no tenemos la aprobación de ellos, no podemos sacar las bases. Entonces, ya digo, sin ningún problema, pasaros, veis las instrucciones que mandan desde el Servicio Público de Empleo y, ya te digo, no se podía, si no había gente disponible, o sea, no podían trabajar la gente que habían trabajado en el año anterior en el plan extraordinario de empleo. Y luego nosotros, desde aquí también, se dio más puntuación a la gente que no había trabajado en el otro plan de empleo. Luego, criterios de renta, sabéis que hay de 0 a 5 puntos simplemente en función del nivel de renta. Se tiene en cuenta la discapacidad, se tiene en cuenta también las cargas familiares. Entonces, simplemente pues que lo veas y luego si tienes alguna duda... Si es que si de base eso se hace por la Junta de Comunidades para atender a ese tipo de gente, nosotros sabemos cuando llega aquí que no lo podemos atender a todos, porque son gran cantidad de gente. Lo que tenemos nosotros que buscar es a los que realmente tienen los casos graves. No tú porque me interesa porque me haga esto, no, tú porque me interesa que me haga esto, no. Eso va dedicado a la gente que lo necesita. Y es la gente que lo necesita, que tiene que trabajar y que tiene que comer.
Pero con si eso. ya te digo que este año incluso la propia Junta Y- determinó que la gente y que co- y estaba corte. en esa situación Entonces, te voy a de decir- servicios Te sociales voy, a se decir, enviaran. te voy a decir una cosa, no te lo voy a decir yo directamente. Observa lo que se comenta por ahí, porque a lo mejor no te gusta lo que se comenta en la calle, de los propios tuyos. ¿Eh? Y no te lo quiero decir aquí en el pleno, porque vas a ver que yo te estoy diciendo alguna tontería. ¿Eh? Y por lo que dices que no ha repetido nadie, ha habido personas que han repetido. ¿Quién ha repetido? ¿Quién hubiera trabajado anteriormente en el Plan Extraordinario de Empleo, Jesús? Uno, ¿Quién? Rogelio. Rogelio estuvo trabajando en el plan de empleo para mayores de 55 años. Eso era un programa que sacó la Junta el año pasado en el cual nosotros solicitamos trabajadores. Realmente ellos tenían un contrato de colaboración social, no tenían un contrato de trabajo directamente con el ayuntamiento, era un contrato de colaboración social en la cual ellos seguían cobrando su ayuda de mayor de 55 años y al ayuntamiento creo que le daban unos 500 euros para completar su base de cotización, ¿vale? Entonces no era un trabajador del Plan Extraordinario de Empleo, que la gente que directamente excluía para que no pudieran trabajar en este programa, en el mismo programa de este año, siempre y cuando, con la salvedad de que a lo mejor allá en ayuntamientos los cuales no tenían gente disponible para trabajar y tenían que repetir. Pero digo, no repite nadie. En el de Marcos también estuvo en el otro, ¿no? Él estuvo en el plan de empleo que es zonas rurales deprimidas, ¿vale? Sí que da igual. Sí, hasta con la cosa de pago. Yo digo directamente que leáis la Todo va base. Que dedicado a lo mismo. no, a ti te excluía Porque si no hubiera directamente. necesidades, no había planes de empleo. Vamos a ver, ¿de qué es la de Pedro Grullo? Es la pescadilla que se muerde la cola. Pero que os digo que de verdad que las bases. Y no es porque sea una determinada persona o sea otra determinada persona, es que el criterio de inicio, cuando empezamos de esta corporación, el criterio, yo creo que lo que se habló fue de atender a la gente que tenía realmente necesidades. Yo creo que. Y cuanto más necesidades, antes. Pero que te digo, Joaquín, que Vamos a hacer, un porcentaje vamos a hacer de un los poco- trabajadores directamente eran servicios sociales quien los proponían y que ni siquiera entraban dentro de la selección y los trabajadores que se propusieron por parte de servicios sociales entraron directamente. Pero bueno, que si queréis ya os digo, miramos las instrucciones que luego a lo que al Nosotros final vamos a votar en contra, que lo sepas ya, sin entrar más, porque si entro más, te voy a tener que decir cuatro cosas y no quiero decírtelas. nosotros de- Y te voy a decir las cosas que dicen los mismos tuyos en la calle. ¿Cuántas personas se han contratado en total? Pues están seleccionadas pues esas 33 personas 33 personas Sí. del plan de empleo especial. del plan de empleo, sí, del plan extraordinario de empleo. Y ¿vale? luego hay otro plan que es de 3 meses. Sí. Yo es que tengo un lío porque ha habido varias convocatorias. Está el grande que es de 30 personas, Y 6 meses de 3 duración. meses, y luego hay otro de 3. Y luego está otro que todavía están en plazo de solicitud. Entonces, lo que pasa es que, os comento, el plan extraordinario de empleo son 6 meses, pero la fecha tope para finalizar es marzo del año que viene. Con lo cual, no podemos, o sea, no hemos contratado a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque ¿Allá de luego- cuánta gente contratada? Pues no me lo subió, pues el listado se queda faltando ya por contratar, pues yo creo que a lo mejor 5 o 6 peones, no lo sé, no lo Yo lo que no entiendo es una cosa, si se hace la selección en mayo, en abril, cuando se haga, no se puede contratar en agosto. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo, ¿sabes? Que las personas solo vean el plan de empleo como su única visión de trabajo. Y el plan de empleo es algo extraordinario, la palabra lo dice, ¿sabes? Entonces tenemos que hacer las cosas un poco de diferente manera. Bien, haciendo 2 convocatorias, ¿sabes? Para ahorrar el tiempo. Yo creo que el plan de empleo hay que exigirle a la Junta, ¿sabes? Que durante todo el año podamos contratar a las personas, ¿sabes? Para que durante todo el año podamos tener gente para apoyar los servicios que se plantean en los proyectos y no hacerlo de la forma que se está haciendo. Porque no puedes tener una persona 3 meses esperando a que la contraten en eso. ¿Por qué? Porque el tema del plan de empleo no es ese. El tema del plan de empleo es algo extraordinario. La gente tiene que buscarse el trabajo por otras vías.
¿sabes? Porque si no, estamos... Porque durante muchos años parece como que es la salvación, y eso no tiene que ser la salvación, eso es una herramienta, ¿sabes?, extraordinaria que pone en medio entre la Junta de Comunidad y entre los ayuntamientos y entre quien corresponda, ¿sabes?, para lo que estaba diciendo un poco Joaquín, para los colectivos esos con preferencia, ¿sabes? Si hacemos que esto sea, ¿sabes?, nuestra única fuerza, yo creo que ahí estamos un poco atrasados. Yo lo que sí te quería comentar directamente, que la gente, mira, y también lo quiero manifestar porque a lo mejor seguramente luego lo veáis. Cuando nosotros empezamos a contratar por orden de vista. Bueno, hacer 2 convocatorias supondría mucho más tiempo. Os comento, una vez que está seleccionada la gente, nos ha ocurrido que una persona cuando se le llamaba, bueno, una de las cosas que se hacen es, antes de la contratación, nosotros tenemos que pasarle los datos al INE para que nos digan que realmente esas personas siguen cumpliendo los requisitos para que ese contrato sea subvencionado. Pues cuando pasamos una serie de gente para que se contratara, para ver si seguía cumpliendo los requisitos, había una persona que había estado trabajando desde que se seleccionó. A eso estaba trabajando y nos dijo directamente desde el Servicio Público de Empleo lo siguiente: hasta la fecha tope que tengáis de contratación, es decir, la gente no tiene que estar única y exclusivamente pendiente de este plan de empleo, sino que tenemos hasta la fecha tope que tengamos para contratar, es decir, si tenemos de marzo hacia atrás 6 meses, ¿vale?, él puede cumplir los requisitos hasta esa fecha. Entonces, yo me quedé también incluso extrañada. Entonces, el plan de empleo se prevé, pues que se podían hacer 2 convocatorias, pues probablemente, pero yo creo que supone mucho jaleo, mucho tiempo que se dedica a hacer esto, y entonces pues se seleccionan todas de golpe. La gente, entre tanto, ya os digo, el sistema público de empleo, incluso si hay una persona que le sale trabajo y trabaja siempre y cuando tú vayas la fecha tope que nos dijeron de poder contratar, tú cumple los requisitos, podría ser contratada y ese contrato se podría subvencionar, ¿vale? Yo creo que vosotros lo tenéis que ver. Si tú contratas de golpe y porrazo a 25 personas, a nivel de gestión de esos recursos humanos, es que es muy difícil gestionarlo. Si tú esas 25 personas las tienes repartidas en el tiempo, en el año, que realmente el municipio, pues claro, en el plan de empleo pasa lo siguiente: ahora limpian las calles, cuando ya no estén ya no limpian las calles. Ahora hacen los jardines, cuando ya no estén, ¿me entiendes? Por eso es un lo que poco una dinámica. no se ha contratado todo el mundo. Pero que me refiero que es una para dinámica. intentar repartir gente para que hasta marzo del año que viene, que es la vigencia de este plan de empleo, tengamos gente que pueda trabajar. Que quizá el gordo de la contratación se ha hecho ahora, sí, pues porque con la gente que trabaja en el ayuntamiento no llega a hacer todo lo necesario y ahora, por ejemplo, pues se están haciendo muchas más faenas que no se podían hacer antes porque solamente teníamos 2 personas trabajando. Y luego entiendo también que no sé si se van a hacer unos presupuestos este año, no lo sé, ¿sabes? Ojalá y se pudieran hacer, ¿sabes? Pero sí que habría que prever, ¿sabes?, que estas cosas se tienen que meter en unos presupuestos, ¿sabes? Porque que deberíais explicarlo, ¿sabes? El secretario evidentemente pone que es desfavorable el informe suyo, ¿sabes? Deberíamos intentar, ¿sabes?, que esto no sucediera. ¿Sabes? Que esto no sucediera, este conflicto entre lo que intentamos hacer, ¿sabes?, y lo que dictamina la Secretaría. ¿Por qué? Porque tendríamos que buscar una fórmula, ¿sabes?, donde, oye, sabemos que todos los años, en base a unas posibles subvenciones por parte de la Junta de Comunidades, van a venir los presupuestos, pues ya tenemos consignados, ¿sabes? Y igualmente también mirar hasta dónde podemos, decir, oye, pues podemos 40.000 euros, 50.000, lo que sea, ¿sabes? Pero no, porque si nos viene de, no, es que podéis contratar a 50 personas. Sí, está muy bonito, pero ¿y de dónde lo sacamos? ¿Sabes? Está claro que hay que dar trabajo, tal, todo el rollo ese, ¿sabes? Pero es que, jolín, es que chocamos entre lo que dice el secretario y lo que igualmente la voluntad que tenemos se choca, ¿no? Entonces hay que intentar ir un poco a la par. Pero sí que lo miras y son 2 conceptos totalmente distintos. O sea, estás sacando seguridad social de un sitio para tener un plan de empleo cuando tenías que tener cubiertos los trabajadores de eso en concreto. Es que el plan extraordinario de empleo, depende de cómo se llame, es para hacer cosas extraordinarias.
las cosas normales del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que tener su personal para hacerlo y eso garantiza que haya otra familia más trabajando aquí. No que tenga que limpiar las calles los de plan de empleo, tiene que haber un barrendero que limpie las calles y una familia que se queda en este. Es que no cuadra por ningún sitio que lo vea. Y si hace falta un auxiliar en la oficina, pues habrá que contratar un auxiliar en la oficina que tendrá su mujer, su hijo y su abuela, que se vendrán a vivir aquí. Y si hace falta otro en otro sitio, pues habrá que contratarlo, no modificar. Lo de seguridad social, retribuciones, no sé qué, las paso para allá, para acá, se las paso a desempleo, me las gasto en seguridad social. Es la mercancía que se mueve la cara. También es darle cobertura un poco, ¿sabes? A eso que te viene, ¿sabes? Evidentemente yo soy de la postura que has comentado al principio. Si esto que algo extraordinario para personas con colectivos, ¿sabes? En situación particular, pues habrá que atender a esa gente, ¿sabes? No, pero habrá cosas que no sean de lo normal que atienda el ayuntamiento, que habrá que hacer porque no se pueden hacer, porque no hay ingresos. Pues a eso es donde hay que aplicar esos trabajadores. No a que barran la calle o a que pinten no sé qué sitio o no. Bueno, yo simplemente creo que quisiera que supierais también lo que es el sentido de una modificación de crédito. Aquí, por ejemplo, y que Juan Carlos me rectifique si no estoy en lo cierto, tanto cuando hay una subvención, pues se hace una modificación presupuestaria tanto para incorporar los ingresos como para los gastos que seguramente no son previstos. Eso son modificaciones de crédito que se van haciendo en función del devenir del ayuntamiento. Yo lo que sí os quería decir es que nosotros, principalmente, una de las cosas que se ha hecho es apostar por el empleo, por mantener lo que había, mantenimiento del empleo. Entonces, sí es verdad que con el nivel de empleo que tiene, porque luego tiene varias críticas, tiene gente que te dice que es que hay mucha gente trabajando en el ayuntamiento, bueno, las críticas salen por todos los sitios, pero sí es verdad que muchas de las tareas que se hacen con el plan extraordinario de empleo es que no podríamos hacerlo con la plantilla que tenemos. Entonces nos sirven pues, para apoyar en la basura, nos sirven para apoyar en el tema de esa limpieza, un montón de cosas y luego con el término tan grande que tenemos necesitaríamos una plantilla muy grande y sí es verdad que a lo mejor deberíamos de ir a una fijeza del puesto de trabajo, pero los medios económicos que tenemos tampoco son bollantes y creo que de esta manera estamos aprovechando también una subvención que al fin y al cabo son de 166.000 euros para tener una serie de gente que al final durante el año también te solucionan muchos de los problemas que tienen los vecinos y que a lo mejor sí se posponen hasta que tiene el plan de empleo para solucionarlo, pero se va haciendo, creo que de forma ordenada, las cosas conforme prioridades y demás. Entonces, Pero si la cantidad lo tiene consignada en el presupuesto. lo único que se hace es una modificación, Pero una mismo partida que no se gasta, se pasa a una Si te partida comen un barrendero y con el otro barrendero, estás haciéndole un favor al culo. Yo creo que nosotros estamos convencidos que estos planes de empleo pues no es lo que debería de ser, pero que al final a nosotros nos vienen bien. Las necesidades, ya os digo, las necesidades de los vecinos de Yeste son muy grandes, no solamente esas 33 personas que han entrado a trabajar, sino que como he comentado, hay 80 personas más que se habían presentado, que eran desempleados de larga duración, que es lo que dice la orden, gente que lleva más de un año desempleado en el año y medio anterior y que no son grandes sueldos tampoco, pero al final creo no acoger más a estas subvenciones pues sería perjudicial para esa población que al final consigue tener unos recursos mínimos para poder trabajar y sobre todo dar solución a todas las cosas que tenemos que hacer en el ayuntamiento y que no tienen personal tampoco para hacerlas. Pero no debemos caer en la conformidad de que esto es lo que nos soluciona, ¿sabes?, la papeleta a nivel de empleo. Porque los planes de empleo, pues hoy pueden estar, mañana no pueden estar. Y de hecho luego lo vimos. Entonces tenemos que ir un poco por encima, entender que esos planes de empleo pueden estar ahí, ¿sabes? Y tenemos que trabajar para que podamos tener la consignación presupuestaria para hacerlo. Pero si como municipio nos conformamos en eso, retrocedemos a los años 90, ¿sabes? A 1990, ¿sabes? Porque aquí se ha vivido siempre de eso
Y yo creo que no es la solución es dar Sí, un paso hacia adelante. Pero es que las soluciones, por ejemplo, que yo consideramos que hay oportunidades en el pueblo y yo personalmente pienso que la gente, oportunidades hay y sin embargo no se cogen. Ya es cuestión también de la gente que no las coja oportunidades. Si llevamos 30 años haciendo el mismo plan de empleo, hemos llegado a contratar a 350 personas algunos años y no ha funcionado, ¿creéis que el método va a seguir funcionando? Pero que no es una cosa, por ejemplo, yo creo que esto... ¿No funciona? pero, Joaquín, pero Pues yo creo que esto es una funciona. cosa que se tendría que plantear. Pero por ¿Quién eso sabe? no nos acogemos a esto, entonces. ¿Eh? No nos acogemos. Nos hacemos para personas específicas, Pero sí. pero trabajos normales los tiene que hacer una plantilla que tiene que tener el ayuntamiento. El barrendero no me mande a barrer a uno del plan especial, mándamelo a hacer alguna obra especial que haya que hacer que no se pueda hacer de ordinario. Ahí es donde vamos. Si el plan de empleo no es una panacea, que te soluciona el problema, ni le soluciona el problema a ellos mismos. No, el trabajo es pero bueno, que está Y ahí. sin embargo estamos gastando recursos que desaparecen. Pero que eso al final es como dice Marta, ¿qué hacemos? No nos acogemos a esa subvención y damos la oportunidad. Acogerse tiene que acoger siempre, Pues ya está, eso es lo que porque está siempre haciendo. va a tener personas con mucha necesidad. Porque si tenemos 900 parados, pues como bueno va a haber personas con necesidad. Espérate. Bueno, pues si queréis, si no tenéis así ninguna aportación diferente, No, es la clara pasamos de la eso votación del punto. solamente. Esa es la calidad de eso solamente. Voto a favor de la modificación de crédito. 5 por aquí, 5 a favor, en contra, Dale. 3 y abstención 1. Bueno, como punto número 4 tenemos la propuesta de aprobación del expediente de modificación de crédito número 5 de 2017 al presupuesto del ejercicio 2017 en la modalidad de crédito extraordinario, productividad del personal del servicio de agua. Se plantea esta modificación de crédito para dotar una partida que no estaba en el presupuesto para poder dar un complemento de productividad de forma temporal al personal de abastecimiento domiciliario de agua potable de este ayuntamiento como consecuencia de la elevada carga de trabajo que viene soportando, máximo teniendo en cuenta que además desde el pasado 8 de mayo ha tenido que asumir parte de las funciones y tareas y responsabilidades de trabajadores y de ellos Sánchez Jiménez, que se encuentra de baja laboral por incapacidad temporal, situación que probablemente se prolongue durante varios meses. Y considerando el carácter excepcional de la situación, unido a la imposibilidad hasta el momento de suplir dicha necesidad de otro modo, es por lo que resulta necesario dotar económicamente la referida aplicación de gastos. Se plantea una cuantía estimada de 3.000 euros. Te voy a decir. ¿Aportaciones? La verdad, ya no es el complemento, sino que ese muchacho los temas serán durante mucho tiempo. Yo creo que tenéis que haber puesto que una persona de apoyo, diga una persona de apoyo con una gratificación. Además, con cara al verano, con cara ahora a agosto y tal, no llega. Y lo lleva haciendo durante mucho tiempo. Lo llevan haciendo los dos, tanto de como él durante mucho tiempo. Y lo machacan. Es que ya llega un momento que el dinero no es suficiente, porque él tendrá una familia, tendrá que descansar, tendrá que, yo qué sé, pues lo que no puede empezar a las 7 de la mañana y terminar a las 8 de la noche. ¿No? Y luego que el flujo es temporal, que tampoco es... Claro, mientras está de seguir de baja y decir, espérate, pues Dios sabe, ojalá y sea un mes, pero posiblemente pues sea más tiempo.
Si fuera un mes, pues mira, pasan como sea. Yo en primer lugar me gustaría que me explicases lo del tema de la modificación de crédito, de dónde se consigna esta partida presupuestaria. Entiendo que es de una partida de turismo, pone, ¿no? Sí, Sí, se reduce la partida esta. De turismo, entiendo que en turismo personal fijo no había ninguno. Sí, está Estíbaliz. Claro, Creo que Estíbaliz. está cargado ahí. Nos volvemos a 2014, el presupuesto de 2014, ¿no? Claro, pero no la puedes quitar, no la puedes suprimir del presupuesto. Entonces, Es como la tenemos que intentar dar un paso hacia adelante. Es parecido a la del secretario. Aquí tiene que estar consignado el puesto de secretario, ¿no? Y tiene una consignación económica porque mañana puede llegar cualquiera. Mientras que no esté, pues se juega con ese euro. Tenemos que intentar dar un paso hacia adelante y hacer un presupuesto y empezar a hacer las cosas un poco ordenadamente, bajo mi punto de vista. Luego, por otro lado, entiendo que se está haciendo la relación de puestos de trabajo. Me gustaría saber cómo va, ¿sabes? Porque tendría mucho que decir en todo esto. Y bueno, el carácter temporal, a mí me gustaría que cada trabajador del ayuntamiento se dedicara para lo que está contratado. Si no se está contratado para aguas, pues la verdad que en el municipio de Illescas el tema de las aguas y el tema de las aguas residuales tienen mucha faena, ¿sabes? Y es evidente que él debería dedicarse a eso, no debería dedicarse, ¿sabes?, a hacer otras cosas por ahí, que evidentemente si no hay trabajo en lo suyo, ¿sabes?, debe apoyar. Pero yo entiendo que las circunstancias que tiene el municipio en cuanto a la distribución de los núcleos da para que esa persona trabaje en eso, ¿no? Y quizá ganaríamos mucho, ¿no? Si la persona que realmente es la que se dedica al tema de las aguas se dedicase a eso, pues igualmente muchas cosas que nos vienen, ¿sabes?, pues igualmente las podríamos solucionar, ¿no?, en base a una prevención de los problemas, ¿sabes? Y básicamente es eso, ¿sabes?, que no hay que tratar estas cosas como algo temporal, sino hay que tratar estas cosas como algo de verdaderamente la necesidad que tenemos de ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto que este hombre está puesto en todos los protocolos de autocontrol, ¿sabes? Pues, hombre, habrá que valorar todo bien, ¿no? Y habrá que ver, ¿sabes? Porque, evidentemente, pues bueno. Y revisarle el sueldo también, ¿eh? Porque lo que no puede ser es que uno de empleo de estos temporales cobre lo que cobra y él que cobre lo que está cobrando. Sin límite de horas. Eso también se lo tenéis que tener en cuenta. Y también es muy importante que a todos los trabajadores del ayuntamiento le aportemos una mínima formación o una máxima formación, ¿sabes?, para poder garantizar la eficacia en sus labores. Y yo creo que ahí nos cuesta un poquito más, nos cuesta un poco menos, o quien corresponda, ¿sabes?, tenemos que intentar que siempre sea así, ¿no?, que todos los años los trabajadores puedan tener su formación y puedan, en sus campos y en sus parcelas, ¿sabes?, puedan estar formados para poder hacer el trabajo de forma eficaz. Y creo que la relación de puestos de trabajo, todas esas cosas tendrían que estar ahí súper mimadas y súper... vamos, yo me gustaría que la trabajásemos en conjunto. De momento, la RPT se han pasado fichas para contar con cada puesto de trabajo, es decir, sabéis que la RPT identifica puestos de trabajo y como está desarrollando actualmente una persona, pues con la ficha y luego pues esas fichas creo que ya se han transmitido a la empresa que está haciendo la RPT y bueno, que ahora mismo, o sea, se está trabajando sobre el tema, ¿vale? Primero hay que contar qué es lo que se está haciendo, por eso se han pasado las fichas y después se irán dando. Indudablemente cuando avance esto, pues lo vamos viendo. Yo de momento sé que se han pasado las fichas y demás. Deciros que la formación nuestra por parte de los ayuntamientos, sabéis que las empresas tienen una partida de formación con la cotización a la seguridad social y que nosotros en este caso la formación la tenemos con Diputación, ¿vale? Sí, Diputación para la formación. Desde hace muchos años. Sobre todo lo que está haciendo últimamente, que sí se está yendo desde aquí, es con todo el tema del sistema electrónico, ¿vale? Que están yendo sí, porque ellos empezaron hace 20 años con el tema informático y siguen haciendo cursillos periódicamente todos los años, y a veces cada año dos. Indudablemente yo estoy contigo que los trabajadores deberían de tener formación para que se adaptaran y sobre todo el tema de las nuevas tecnologías y los cambios que está sufriendo sobre todo la administración, que el sistema electrónico pues son necesarios. Ya te digo, aquí creo que se han pasado todos los trabajadores
por Diputación a hacer cursos de formación, otros los mandan online y se está haciendo, pero indudablemente creo que necesitaríamos más formación, ¿vale? La formación es que no, depende de qué tipo de formación, no debe ser voluntaria, ¿sabes? Debe ser exigible, ¿vale? Porque debe entrar dentro, ¿sabes?, de los parámetros laborales que tiene una persona, ¿sabes? Mi formación que hago yo no es voluntaria, de carácter voluntario, es de carácter obligatorio, porque te exime, ¿sabes?, el que tu trabajo tienes que estar totalmente formado, entonces tiene que ser también ese carácter, ¿no? Decir, oye, pues un puesto de trabajo exige esto, ¿no? Poco a poco te vaya reciclando. Es que hasta ahora era optativo, hasta ahora es optativo. Tú te apuntabas a los cursillos, no te apuntabas. Si te gustaba, pues ibas y lo hacías, si no, pues no ibas. Pero es que por eso tenía que ser la oferta obligatorio. formativa que hay, seguramente, pues, para ciertos puestos de trabajo, pues seguramente le digamos que vayan a hacer esa formación. Bueno, pues si no tenéis más aportaciones, pasamos a la votación del punto. Voto a favor de esta modificación de crédito. Favor, son 5 a favor. En contra, Nosotros vamos a tener. Yo me abstengo también. 0. Y abstenciones, 4. Vale, como punto número 5 podemos dar cuenta del informe de Secretaría de Intervención de fecha 30 del 6 de 2017 en evaluación de cumplimiento de plan de saneamiento o de reducción de deuda para el periodo 2014-2018 de fecha 3 del 7 de 2014 correspondiente a la anualidad de 2016. Deciros que con motivo de la refinanciación de dos préstamos, el que está con ahora mismo Liberbank y Global Caja, pues se exigió la elaboración de un plan de saneamiento para este motivo. Se dio un periodo para que se cumplieran los objetivos de este plan de 5 años, en el cual las medidas que se proponen van encaminadas a reducir, o sea, el ayuntamiento en 2014 tenía un ahorro neto negativo de 87.244,98 y sobre todo el porcentaje de endeudamiento, se toman los datos de referencia de 2013 en el cual el nivel de endeudamiento era de 184,44% y el ahorro neto de ese periodo fue de menos 544.589,70. Entonces se plantea una serie de medidas con el fin de que estos dos indicadores tendríamos que pasar de un ahorro neto negativo a un ahorro neto positivo. Por otra parte, el nivel de endeudamiento, que estaba entonces en 184,44%, tendría que estar por debajo del 110%. Deciros que en 2014 se redujo el ahorro neto negativo, pero aún seguía siendo negativo, y el nivel de endeudamiento fue de 141,99%, superior a lo que he mencionado, 110%. Deciros que en 2015 ya se cumple, pasamos a tener un ahorro neto positivo, es decir, en vez de gastar cada año más de lo que se ingresaba, en este caso pues se consigue ingresar más de lo que se gasta, pero aún teníamos que el indicador de endeudamiento aún estaba por encima del 110%. Deciros que en 2016 ya se cumplen los dos objetivos de este plan de ajuste. En 2016 ya se llega a un porcentaje de endeudamiento de 101,90% y el ahorro neto ya es positivo en 1.066.584,81. Con lo cual, si se establecieron 5 años para conseguir que estos dos indicadores estuvieran en los límites que se habían propuesto en los objetivos del plan, deciros que en 2016 ya se consigue que los dos indicadores estén dentro de esos límites.
Entonces, pues, que sepáis que estos datos se pasan directamente a Hacienda, pero que si Hacienda ahora mismo nos sigue diciendo que tenemos que seguir enviando los informes, pero ya, de hecho, los objetivos planteados en ese plan ya se cumplen y que realmente lo que se planteó en ese plan está cumplido sobradamente. ¿Vale? Bueno, hay que tres conceptos. Que según La carga financiera, lo que se planteaba en ese plan era porcentaje de endeudamiento y el ahorro neto que pasara de ser negativo a positivo. De hecho, también la carga financiera ha bajado mucho de tener un 31,46% en 2013 a tener un 12,25% en 2016. ¿Vale? Pasamos al punto número 6. Yo te quería comentar tres cosas que hace el secretario en el informe. Hay tres cosas que siguen arrastrándose desde el inicio, que es el tema del agua, el tema del alcantarillado y el tema de la instalación de obras. Y eso es una cantidad importante porque son 750.000 euros. Eso habría que atacarlo porque eso viene del ejercicio 2014. Todo viene del ejercicio 2014. Como tú mencionas, no se han cumplido todas las medidas, pero a pesar de que no se han cumplido todas las medidas, lo que he comentado, que antes de llegar al periodo que se nos da, si queréis, cerráis y fijáis la cada persona. Y que fíjate, analiza los fondos tienes lo que te falta por poner de datos clara y seria, ¿no? Sí, que es lo que estaba mencionando, que no se cumplen todas las medidas previstas en el plan, ¿vale? Pero los objetivos que al final se consiguen, si están, en vez de tardar 5 años, en 3 años se han conseguido. Pero lo que me refiero es que si cumplen los objetivos y además los cumples con el resto, pues mucho mejor para el Mucho mejor hubiera sido, sí. Una razón. Es que si lo analizas así de fondo, tenemos por ejemplo Huachica, se les dio agua y sin embargo ellos no ingresaron el recibo de las contribuciones especiales del agua, porque se les dio después, que mínimo que se estén pagando el recibo. Clara y Sergio, se le hizo allí una inversión, a los de Clara se le hizo una inversión impresionante entre el agua. A los del SEGES me parece que se les cogió hasta el motor, está conectado a la energía del ayuntamiento, me parece, no lo sé seguro, en el motor del pozo. Que mínimo que vayan aportando sus recibos Yo creo que no hay motor de aquí, agua. parece, ¿no? En el INSEG hay un pozo de agua. Ah, no. Y el pozo tiene un motor, que es el que suministra más. Aquí le pone, en este caso, por ejemplo, son 4 casos que estoy incluso, fíjate, lo que hemos hablado antes, con el personal del plan especial, para este tipo de cosas que tienen que hacer especiales, porque vienen de categoría. Luego otro es servicio de alcantarillado, y pues viene a ser lo mismo, pero que son 51.000 euros. Y otro, el servicio de instalaciones, del impuesto de instalaciones de obras. No creo que salgan, te lo doy por hecho que no van a salir esos 130.000 euros de los ejercicios anteriores, que ahora están por abajo. Pero sin embargo, si lo compensas con el resto, pues se viene súper bien. O sea, que incluso en este caso podría hacer alguna modificación, para poder que se vayan revalorizando las obras, por ejemplo, quitarle la tasa a la que son reparaciones de tipo menor y cosas de esas, y que la gente vaya invirtiendo. Vale, pues tienes razón, si se hubieran puesto en marcha todas las medidas, los resultados hubieran sido mucho mejores, pero se está en ello, ¿vale? Venga, como punto número 6 tenemos ratificar la resolución de alcaldía número 299 de 18 del 5 de 2017 de adhesión del Ayuntamiento de Yeste a la convocatoria de ayudas de emergencia social de la Diputación 2017. Deciros que para solicitar, sabéis que el año pasado ya la Diputación de Albacete
puso en marcha una convocatoria de ayuda de emergencia social y exclusión. El año pasado nosotros, como ayuntamiento, nos adherimos. Es dinero que pone la Junta, que tramitamos los ayuntamientos y que, bueno, es la trabajadora social quien tramita estas ayudas y que de nuevo este año, bueno, los gastos de esa lo paga directamente Diputación. Previamente lo paga el ayuntamiento, pero luego Diputación lo abona al ayuntamiento. Aunque creo que al revés, no lo abonan primero, ¿verdad, Juan Carlos? La ayuda de emergencia, ¿no la abonan primeramente? ¿O no? Pues no, daban el 50%, El 50% y luego lo después de la ganan. justificación, Vale. pero en principio el primer frente lo pagamos nosotros. Luego, pues, Este año no me lo conforme a esto, de momento tenemos asignado 4.000 euros para justificar antes del 15 de septiembre, que va para temas básicos de familias que están en exclusión social y que nosotros lo que se hizo es la convocatoria de ayuda, se publicitó, se pinchó en la sede electrónica del ayuntamiento y también se llevó a los distintos núcleos de población para que la gente que estuviera interesado se pasara y hablara con la trabajadora social. Entonces, pues, secretario de conveniente, que se solicitó a través de una resolución de alcaldía que se Igual que ratificara luego las por bases pleno. te dicen que se debe ratificar. Que es el mismo también te gana. Vale, pues ya está. ¿Tenéis alguna duda sobre el respecto? No, no. Vale, pues entonces procedería a votación, ¿verdad, Juan Sí. Carlos? Venga, vota a favor de esta ratificar. ratificación. Todos, ¿no? Como punto número 7 traemos la revocación de la resolución de alcaldía número 236 del 3 del 5 de 2017, por la cual se tiene por decaída en el expediente de enajenación del local comercial número 6 a los licitadores y consiguiente propuesta de aprobación de adjudicación definitiva del inmueble. Bueno, pues comento, se sacaron a la venta los bajos de la vivienda Matadero. Matadero, ¿vale? Se sacó a adjudicación y solamente hubo una propuesta para un local que es el número 6. ¿Vale? Os comento también, pues cuando se hace esta oferta, en vez de presentarse una única persona, se presentaron dos para esa oferta. En principio, pues bueno, se interesaron por si ese local podía segregarse y podían luego escriturarse cada uno su parte. Pues se hicieron los informes y se les dijo que sí, que se podía segregar, ¿vale? Y en principio, pues también se pretendió por parte de los adjudicatarios que fueran desde que se hiciera la segregación en el ayuntamiento, cosa que el secretario dijo que nosotros, el pliego, no es ese, Juan Carlos, se adjudicaba el local, si nosotros hacíamos la segregación ya era una modificación sobre las bases, con lo cual debían hacerlo ellos. En principio, por el tránsito del tiempo, se pensó desde Secretaría que había que dejar declarar la caducidad del expediente, pero posteriormente los adjudicatarios han manifestado en el ayuntamiento su interés por quedarse con el local en las mismas condiciones que salió. Una vez que ya saben que se pueden segregar, ellos serían quienes hicieran la segregación. Se pensó por parte tanto de Secretaría como del equipo de gobierno, pues dado que no había más gente interesada en esos locales, pues traer este punto al orden del día, pues porque sabéis que previamente, dado que había pasado bastante tiempo y hubo un tiempo en el cual ellos se quedaron que no decían nada, pues se declaró la caducidad del expediente. Entonces es el punto en cuestión. Si queréis hacer alguna pregunta. Se publicó en el tablón de anuncios, que
se ponían a la venta estos locales. Sí. Hubo un pliego, Jesús. Que va a tardar mucho, entre que se la hizo la historia hasta lo de hoy ha tardado mucho tiempo. Entre medias pues ha habido... Ese es un poco el problema, ¿sabes? Entonces, este tipo de expedientes hay que dar conocimiento a la Junta. ¿Cómo? Las enajenaciones o las autoriza la Junta o hay que darle conocimiento si no sobrepasa un porcentaje determinado, ¿no? En este caso hay que darle conocimiento. Entonces, el problema que nos han planteado es que las valoraciones tienen una validez temporal de un año. Aquí ha habido inactividad por parte de los interesados, porque todas esas cuestiones de segregación las tenían que haber depurado antes o haberse informado antes. Entonces, es un poco ahora reabrir el expediente puede ser, quiero decir que lo que se acuerde o no aquí es probable que a lo mejor la Junta luego lo eche un poco para atrás. Cabe esa posibilidad. Pero que el problema principal es el tipo de suelo, ¿no? El tipo de suelo que era de municipal, saber si se podía segregar o no. No, pero bueno, pero eso es una... Pero cuando ya sale publicado el lote, cuando sale publicado el lote, Ese es el concepto. cuando sale publicado el lote, cualquiera que quiera licitar, pues tiene que informarse antes. No puede licitar y luego a ver qué pasa, ¿no? Porque se puede segregar, en un principio sí, luego no, luego sí. Eso no tiene nada que ver con el expediente. Ya, claro. Entonces, Tendrá que comprar un local. lo más procedente en todo caso es que, ya que está archivado el tema, que siga así y en todo caso se vuelva a reabrir con un nuevo expediente con valoraciones distintas e incluso la segregación ya hecha, ¿no? Pero bueno, eso lo tenéis que valorar vosotros. Yo soy partidaria de que, bueno, que si es verdad que Juan Carlos considera que habría que hacer una nueva valoración, no creo que los valores hayan cambiado mucho entonces ahora, y luego que también tenemos un órgano superior en el cual que si al final ve que esto no es conveniente, pues al final ellos son quien tienen la palabra, pero yo sí me gustaría, creo que deberíamos de, viendo que no se perjudica a nadie, porque no hay más gente interesada en estos locales. Las valoraciones no son unas valoraciones que ahora si las hiciera de nuevo saliera algo muy diferente, y que si es verdad que ya que hay gente que está interesado en esto, iniciar un nuevo procedimiento supondría pues no sé cuánto tiempo. Entonces, si es posible, y dado que esto al final quien lo va a supervisar es la Junta de Comunidades, pues a mí sí me gustaría darle la posibilidad, creo que deberíamos dar la posibilidad. Es que la Fundación de Cortes no solamente la supervisa la Junta, la supervisa también el Ministerio de Comunicaciones, en el caso del Ayuntamiento. Ya, pero que creo que en este caso no se puede. El reabrir el expediente no se perjudicaría a nadie del pueblo, porque es que no había más gente interesada. ¿Sabes? Que solamente Y ya no es el tema de que se perjudique, sino que a lo mejor está haciendo una cosa y luego va a salir al retraso la Junta de Comunidades o... Lo esperamos, Joaquín, hasta que se pronuncie ello, que Joaquín, nos podemos esperar, es decir, nosotros podemos dejar el expediente abierto y que la Junta directamente nos diga, oye, mira, pues consideramos que sí o que no. Es la opción que yo veo más lógica, también para intentar darle solución a esta gente que al final... Lo vamos a adjudicar a nivel de prensa. No, pero condicionado a vamos que... a votar a favor y después nos van a decir, no, pero ¿qué ustedes son nosotros? No saben ustedes que para poder enajenar me tienen que pedir permiso a mí. Primero. No, pero que eso al final Y está más con el supeditado. nivel de endeudamiento que tenemos nosotros. Pero que está supeditado a ese dictamen por parte de Juan Carlos. No es así, Juan Carlos. Hay que pedir permiso a los dos, ¿no? No, hay que... O le pide permiso a uno y el otro se... No, es competencia de la Junta en este caso. Entonces, como no, el reglamento de bienes te dice que cuando supere el precio de la venta el 25% de los recursos ordinarios nuestros, que son un montón, en ese caso nos tiene que autorizar previamente la Junta. En este caso no supera ese límite, no está tampoco dentro del patrimonio municipal de suelo, que no tenemos, entonces simplemente se le da conocimiento. Pero la Junta puede considerar que se ha vulnerado algún precepto legal, yo no sé, la tasación porque tiene un tiempo de un año, no sé, el expediente es tan largo que se inició allá por 2012 o 2013, ¿no? Que te O sea, que dando tú. Pero Que le toque pero comer la Sí, bueno, se ha vuelto contigo, se volvió a impulsar, pero en fin, esto tiene arrastrándose. Pero que la adjudicación realmente, o sea que fue el año pasado. Sí, la adjudicación es de 2015 finales o 2016. Claro, porque es de... Por la adjudicación, sobre la mesa de contratación, ¿no?
Si la ¿Por qué no se valoración adjudica? la valoración tiene que ir hacia abajo, eso está claro. O no, pero eso no sabe nosotros no ninguno. No, Por pero saberlo, porque la igual valoración es- da más. aquí tienen que ir Entonces- hacia abajo. Lo que pasa es que él te plantea esa dificultad y tienes que tragar con esa dificultad. Lo tiene que solucionar, pero lo tiene que solucionar tú, aunque siempre. Sí, pues no sé. ¿Entiendes? O sea, que te están planteando ellos los mismos problemas. Que realmente Condicionarlo si queréis a cuando se notifica a la Junta a ver si dice algo. Como tienen un par de meses para impugnar el acuerdo, pues digo yo. Pues no lo veis. Cuando golpe de vuelta, nosotros nos vamos a ver. sí que se pasamos a votación, voto a favor. Por favor, entonces 5, 6 y en contra y abstenerse, abstenciones. Bueno, pues como punto número 8 traemos la propuesta de aprobación de la solicitud de subvención del proyecto singular de renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible de 2014-2020, así como encomendar su gestión a la Diputación de Albacete mediante convenio y aportación del tramo de financiación del 20% del coste total del proyecto, entre otros. Bueno, pues, si queréis, Miguel o Carol, que se hizo una reunión en Diputación, si queréis explicar un poco qué es lo que ahí se comentó. Bueno, sí. Es una línea de subvenciones que han llegado de los fondos FEDER, no sé cómo se llama ahora esa subvención, siempre había puesto otro nombre, pero bueno, son fondos europeos que la Diputación, hay una cantidad específica que la Diputación ha propuesto a los pueblos que tienen la auditoría energética hecha, le ha propuesto hacer ellos directamente los proyectos en base a la auditoría energética y presentarlos directamente a ellos, con el consiguiente de que ellos lo ejecutarían todo y cuando estuviera ejecutado el ayuntamiento tendría que pagar el 20% del valor de esa ejecución, pero no tiene que pagar, lo tendría que pagar después. Eso intervendría en que tienen que cambiar luminarias, tienen que cambiar cableado, tienen que cambiar lo que pone en la auditoría energética. Si hay alguna cosa más que eso, también nos dijeron que se podía meter, pero eso habría que verlo antes del proyecto. Si habría que hacer alguna reparación más que la auditoría energética no lo valorase. Pero ellos se van a basar en lo que la auditoría energética ha dicho. Y con eso habría un ahorro, tienen los datos cortes, habría un ahorro enorme. Porque se bajarían kilovatios, donde se están pagando un mínimo que no se gastan, los bajarían. Ellos se encargarían de los cuadros y de todo. El ayuntamiento no nos llega a aportar un 20%, tener una previsión de pagar el 20%, me parece que es para el 2019, es cuando supuestamente tendrían que estar las obras terminadas, y Diputación es la que adjudica, ejecuta y lo hace todo. El ayuntamiento no interviene en nada, ni tiene que adelantar dinero ni nada. Y eso es una solución que ha salido de los fondos FEDER, que se están acogiendo la mayoría de los pueblos que tienen lo de la auditoría energética hecha. El que no la tiene no se puede acoger. Cuando la tenga, pues se puede acoger más tarde. Es más o menos lo que nos explicaron. Entonces hay que llevar un acuerdo plenario, como que no... estamos de acuerdo en el convenio con Diputación, en darle a ellos la potestad para que ellos ejecuten. Además de los pueblos de la sierra, por aquí por alrededor se han acogido todos. Y eso había un plazo hasta el día 17 para mandarle a Diputación el acuerdo plenario si estaba de acuerdo con el convenio o no estaba de acuerdo. El convenio, el proyecto, como lo ejecutan, lo hacen los propios trabajadores de Diputación, pues creo que han mandado unos datos de número. Lo que es el proyecto en sí ni lo tenemos nosotros tampoco. Lo que el proyecto en sí va supereditado a lo que pone la auditoría energética, que eso sí la tenemos. A los defectos que la auditoría energética ha visto que se pueden mejorar para ahorrar energía. Bueno, en principio lo que dice que el proyecto para el municipio contempla la renovación de la instalación eléctrica de alumbrado exterior del municipio de Yeste, actuando sobre 127 cuadros de mando existentes y renovando 2.407 luminarias de las 2.392 instaladas. Dicho proyecto contempla la adaptación de las instalaciones de alumbrado exterior al reglamento electrotécnico de baja tensión,
reformando las líneas de alimentación y los cuadros de mando cuando sea necesario, de tal manera que la potencia a contratar sea igual a la potencia instalada, con el consiguiente ahorro en el término de potencia. De igual manera, en dicho proyecto se contempla la adaptación del alumbrado exterior para que cumpla con el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, de tal manera que la calificación energética de la instalación sea A. El coste del proyecto global para el municipio de Yeste se ha estimado en 915.137,24, de los cuales el ayuntamiento debe aportar el 20%, es decir, 183.027,45. Deciros que al ser Diputación directamente quien solicita esta subvención, quien anticipa los fondos es Diputación. Y en principio, según nos han dicho, creemos que se pagará en varias anualidades y la cantidad a aportar por el Ayuntamiento de Yeste pues nos la desquitarán de los tributos seguramente en varios años, ¿vale? Entonces hemos considerado que era una muy buena oportunidad para hacer frente a la deficiencia que tenemos en el alumbrado exterior, que si tuviéramos que anticipar nosotros el dinero no podríamos llegar a hacerlo, con lo cual el que directamente sea Diputación quien solicite y quien anticipe los fondos para nosotros es bueno, porque si no creo que nosotros bien no podríamos hacer frente a esto. Y bueno, que en principio deciros también que ahora mismo se plantea la solicitud, o sea, facultar a la Diputación para que solicite esa subvención, que según nos han comentado, esto va por orden de entrada, con lo cual, aunque hay un periodo más amplio para solicitarlo, lo que se han planteado desde Diputación es que el mismo día que se haga el plazo para poder solicitar, ellos lo que van a hacer es que todos los proyectos que tengan de renovación de alumbrado de la provincia, empezar a meterlos, porque corremos también el riesgo de que si solicita a última hora, pues no quedan fondos disponibles para esto. Entonces, pues, si tenéis alguna aportación por parte de los grupos. Primero, la primera es que tiene aquí el informe del secretario diciendo que es negativo, porque el plan de ajuste no lo permite, porque el capítulo 6 que no se puede hacer inversión. Yo creo que eso no podemos acoger entonces nunca nada. De esa manera no nos podríamos acoger nunca nada. Sí, eso está claro. Pero En cuanto a es eso, una inversión que se va a amortizar en un plazo. todo eso está claro. Y es lo que necesitamos. Pero fíjate lo que bonito. Y los datos que han cogido ahí de la cantidad de Y todo lo que si lo miras por la otra parte, energética. lo que no por la otra parte, dice, lo puedes reconvertir en contribuciones especiales. Ahí necesitamos 180.000 euros para invertir en ese proyecto. Lo pagamos como lo paguemos directamente. Pero eso, ¿podemos hacer contribuciones especiales de esa aportación? No. Ahora mismo, o bien si se aprobase el presupuesto en su momento, si es en 2018 o 2019, pues se podría consignar el presupuesto. De momento, si no se hace así o se mantiene prorrogado, las inversiones no se prorrogan. Por lo tanto, hay que financiarlas. ¿De qué forma? Con remanente de tesorería, que es negativo, no se puede, acudiendo al crédito o anulando partidas. Si eso se cubre con el ahorro que va a tener en la Esto factura, margen, ¿no? porque aquí estamos hablando de un acuerdo plenario como fue el plan de ajuste. Entonces habría que modificar el No, me refiero de el plan de ajuste está cerrado y eso no se puede modificar. Se podrá modificar cuando haya otras circunstancias Pues en distintas. ese caso, Pero no, me quiero referir a la inversión de los 180.000 euros. Ahora En ese mismo caso no la podemos hacer por el plan de ajuste. Pero si lo colocamos como contribuciones especiales de los vecinos, sí se puede hacer ¿no? Eso es un simple expediente de contribuciones sí, yo especiales. te entiendo. Tanto punto de todas formas, de todas formas, creo recordar que la Ley de Hacienda te dice que como podría repercutir un 90%, y aún así el 90%, el 90% del coste.
del coste no subvencionado, es decir, de los 182. Imagínate que sería posible. Aún así, no cubrirías el 100%. Ese sería Esa era mi De duda. todas maneras, que... Mi duda estaba si era el 10% o era el 20%. Yo, como comprenderéis, bueno, esta cantidad no la sabíamos, ¿no? Yo cuando hice mi informe, pero en cualquier caso es que eso es intrascendente, ¿no? Porque No, yo cuando yo voy a lo que dijo, fuera juego. yo voy a lo que dijo en su día, lo que se acordó en este sitio, el pleno del año 2012, con vigencia 2012-2022, y creo que se ha hecho una carencia hasta 2023, ¿no? Entonces el plan es, si se aprueba, es para cumplirlo. Lo que no puede ser es aprobarlo porque me interesaban las circunstancias del momento, porque me dieran tanto, y luego no cumplirlo, ¿no? Vamos, y si no, hacer una nueva modificación del plan, donde se ajusten de otra forma las cosas, y contemplar inversiones, ¿no? Porque para hacer un ajuste del nuevo plan, Que yo puedo entender que sí, que ¿cómo va a a lo mejor es contemplar bueno, inversiones si no sabes ahora mismo? Porque estas son inversiones que te vienen de fuera, que tienen la oportunidad de acogerte a ellas, porque pagan muy poco tanto por ciento, pagan un 20%. Entonces, si tiene una oportunidad de esa, ¿cómo eso lo va a prever en un plan de ajuste? Pues porque tendrás todos que los años- hacerlo cuando esté la inversión, y que cuando la inversión, si salió el día 7 y el día 17 se cumple, me parece a mí que retocar un plan de ajuste para eso, pues en 5 días, pues hay que correr demasiado. Pero yo sí que Entonces, y es que luego vendrá a lo mejor otro tipo de subvención que a lo mejor te interesa cogerte porque paga un 20 o paga un 10 o paga un 5 y pasará lo mismo. Pero es que los planes de ajustes tienen que estar basados en una realidad, la realidad del momento. En aquel momento igualmente hicieron el plan de ajuste pensando en que tenían que pillar un crédito de por ahí, ¿sabes? Hoy en día la realidad es que es diferente, ¿no? La realidad es la que tenemos ahora. Exactamente. Y lo que bueno, en primer lugar, no tenemos la auditoría y no puedo ver los datos estos, ¿vale? En segundo lugar, me gustaría saber en cuánto tiempo quiere Diputación que se consigne el dinero, si es en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años, cuánto tiempo, ¿sabes? Si te lo ha dicho, porque en principio, pues bueno, no es lo mismo que tengas que consignarlo en 1 año, ¿sabes? Que en 2 años, que en 3, en 4 Ahí años. dijeron que a partir de 2019, pero no dijeron los años que... Si se basa en la legislatura. que a partir de 2019 se empezaría a pagar. Que a partir Desde el año 2019 se empezaría a que a pagar. partir del 2019 se empezaría a Se pagar. empezaría a pagar ese 20%. Hasta que no esté toda la obra ejecutada, tú no pagarías nada. Vale. Porque quien paga, quien adelanta el dinero son ellos, es Diputación. Luego, Si aprueban la subvención, claro, pues la subvención vendría a Diputación y ellos serían los que ejecutarían y contratarían. Y los ayuntamientos tendrían que pagar el 20% de su presupuesto para a partir de que estuviera ejecutado. esto Creo que era el año 2019. Lo va a hacer en todo- el año de 2019 empezarías a pagar. el ayuntamiento va a hacer, o sea, tiene que ver algo en contratar a la empresa o es No, todo nada, Diputación? nada. Eso es la Diputación. La Diputación hace los proyectos, adjudica y hace las obras. Y entonces la cuantía esta de los 900 y pico mil euros es en base a A lo que ha salido en la auditoría energética. Vale. Vuelvo a incidir en intentar la auditoría energética, a ver si me la podéis pasar. Sé que hay un documento, pues hay un archivo en digital que podríamos echarle un vistazo. En digital. Sí, ¿En para digital? está en papel. No sé, Las yo reglas en papel y también las reglas en... creo que con este tipo de cosas hay que decirle a la Diputación en la situación que estamos los ayuntamientos. Si la situación de los ayuntamientos es que en un determinado año se plantean unos planes de ajuste por una determinada circunstancias económicas que se tiene, no puede estar continuamente bombardeándonos con cosas de estas para ponernos entre la espada y la pared. ¿Sabes? Evidentemente esto es necesario, nadie lo duda, ¿sabes? No podemos quedarnos anclados en el pasado, ¿sabes? Pero la Diputación también tiene que entender, ¿sabes?, que nos tiene que facilitar en toda medida estas cosas. No es cuestión de pagar o no pagar, es cuestión de facilitar, ¿sabes? Es cuestión de que nos facilite la labor, ¿sabes? No es lo mismo, es decir, que en el 2019, en el 2020 digan, no, es que los 180.000 euros os los vamos a cobrar todo de un plumazo. De todas maneras, Iván, también Sí, quiero decirte que, por ejemplo... De hecho, es que tiene que pagar los 180.000 euros. O sea, que el libro no te puede liberar, serán unas condiciones específicas. serán para unas los concedes, condiciones y tú tienes que con utilizar. facilidad de pago. De hecho, Otra cosa es que- consorcios y deudas anteriores de los consorcios pues, se van la misma Diputación. A mí Sé que me gusta. ha hecho ha fraccionado la deuda. Me gustaría que Diputación hubiera planteado esto un poco más explícito, ¿no? Hubiera puesto pues, los planes de pago, los planes de tal, ¿no? Para que los ayuntamientos viésemos un poco en el tiempo, ¿sabes?, cómo podemos ajustar nuestras cuentas. Porque así a vos de pronto decir 900.000 euros y 180.000 y tal, pues hombre, es que la cantidad es que gorda, ¿eh?
Yo lo que estamos convencidos es que a pesar de lo que dice el plan de ajuste, creemos que es una oportunidad muy buena, que encima nosotros no tenemos que anticipar el dinero de esa inversión, que una subvención que va al 80% cuando la mayor parte de las subvenciones llevan un porcentaje. Deciros que, por ejemplo, la ayuda de la Junta para la renovación del alumbrado va al 40%, los ayuntamientos tienen que poner el 60%. Entonces, es algo, yo creo que es una oportunidad para no perderla y acogerlo de esta manera. Sí, pero Es simplemente una solicitud que depende de que esa solicitud sea aprobada para que al final se pudiera llegar a realizar. Es decir, nosotros estamos planteando como creemos que es una oportunidad que no debemos dejar pasar por la situación que tenemos también en el tema del alumbrado, por el ahorro que se supone. Ellos hablan de un 70%, yo creo que es la previsión que tienen por parte de ellos. Y sobre todo eso, es que en ese periodo de tiempo, es que nosotros lo vamos a reducir, es que vamos a pagar En un par de años en un par de años, es que se amortiza la parte que le corresponde aportar al ayuntamiento. en 2 años. Pero ese no es el problema, eso lo tenemos claro. Si paga, hay que pagar. Pues claro. Y lo que es necesario, ¿qué hace Y que tenemos falta? que pagar Y es y una que- obra que se hace Y que la inversión hay que para hacer. muchos años. Pero buscamos la solución. ¿Dónde sacamos los 180 millones? Pues, De mejor- momento. De momento. No, vamos a ver si de momento lo que A ver si lo de momento lo que había que asumir aportar la Diputación hasta que renovemos el nuevo plan de ajuste. Algún tema lo que de había que aportar a la Diputación es un acuerdo de que, o viendo cosas, o tenemos esa partida presupuestaria ahí ahora ya reservada para eso, para el año 2019, o acordamos que en el año 2019 empiecen a quitarnos lo de los tributos. Vale. Era las dos opciones que nos daban. Hombre, sí, en el O apartarla, dijéramos, decir, esta cantidad que es el 20%, tienes que ser un acuerdo plenario, tienes que tenerla consignada para eso específicamente, o si no tienes dinero para consignarla, acordar que te lo quiten de los tributos a partir de ese año. ¿Hasta cuándo está el plan de ajuste? A ver, no hay que confundir las cosas. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es tesorería. Sí. Que luego A te lo vayan, 2018, efectivamente. que luego te lo vayan quitando de lo que tiene que dar de la aportación de los tributos, eso no tiene que ver a que tú lo tienes que tener consignado como un gasto Vale, en, sí. en el capítulo 6 de Ya. inversión. Sí, eso sí. ¿Y eso cómo lo vas a financiar? Porque todo gasto requiere otra partida de ingreso, ¿no? El problema es ese. Entonces, si tienes que hacer una modificación de crédito, porque imagínate, en 2018 se prorroga el presupuesto y en 2019 también. Las inversiones no se prorrogan. Sí. Por lo tanto, tienes que hacer otro crédito extraordinario. Con los 182.000, imagínate en 2019 o en 2018 o 2020. me da igual. Si seguimos con este nivel de remanente negativo y con la imposibilidad de acudir al crédito a largo plazo, porque estamos al 75% de deuda, ¿cómo lo financias? ¿Recortando otras aplicaciones? Recortando otras aplicaciones. Claro, pero Eso es lo que tenéis que plantear. pues ya está. Eso es mucho dinero. Pero que eso ahora mismo O bien aprobar el presupuesto con esta cantidad que también podría tendría que ser. estar supeditada al cumplimiento de la estabilidad y de la regla de gasto. Entonces, eso es un poco lo que tenéis que ir dándole vueltas de aquí entonces a cuando tengáis que hacer frente realmente a los 200. Ahora tenemos que hacer frente, pero ahora mismo es un Ahora mismo. acuerdo para poder solicitar la subvención. Claro, pero no penséis que con esto ya me quito un poco de muerto No, y muerto no, el dinero tiene que poner. poner lo que tenéis, ¿no? Si sabemos que el dinero hay que ponerlo, o bien de una manera o bien que te lo desquiten. Y si te lo desquitan no lo No, recibes. pero olvídate de Eso que es. te quiten ese dinero, eso es lo de menos, porque Ya. A nivel evidentemente tú lo presupuestario- pagarías, pero en el presupuesto yo tendría que hacer el repago o el incremento que sea. Ya. Entonces, ese es el gran problema, que hay que solventar el tema del presupuesto. Tenemos que ser prácticos y pensar que si hiciéramos un presupuesto, ¿en cuánto plantearíamos pagar eso? Bueno, pero 3 años, 4 Además, hay años. que pagarlo en esa anualidad. Es que hasta que no tengas, pero hasta, Iván, por ejemplo, hasta que tú no tengas claro, por ejemplo, también, en principio plantear lo que dice Miguel, Que te la que quien aprueben. tuviera el dinero pues lo pondría directamente y los ayuntamientos que a lo mejor tuviéramos un poquito más de dificultades podríamos financiar, o sea, ponerle un varios años. Entonces, hasta que no surja eso, tú tampoco puedes decir, si este año, por ejemplo, dicen, venga, lo pagáis en 3 años, por ejemplo, ¿vale? A lo mejor en el presupuesto del año, como dice Juan Carlos, hay que darle forma y hay que dotar esa previsión de gastos por el importe que en principio se acuerde o te dé facilidad a la Diputación. Ahora mismo lo estamos anticipando a
algo que de momento no sabemos ni siquiera si nos van a aprobar estos proyectos, ¿vale? Y yo creo que se puede atajar y que a pesar de lo que dice el plan de ajuste, creo que es una muy buena oportunidad para renovar el alumbrado en este, que se va a financiar directamente con el ahorro que vamos a tener y que, bueno, desde luego nuestro grupo estamos porque Sí, pero no sé, que no quita que se le comente a Diputación sí, porque independientemente de eso, circunstancialmente es de 2019 son elecciones y esto Sí, puede cambiar esto todo, se le va a todo cambia. comentar. Es decirle, a ver, nosotros lo que tenemos en el ayuntamiento es tener una capacidad de poder decir, es que si nos lo quitáis en un año, 230.000 euros, pues nos va a hacer mucho daño. Entonces, nos gustaría que fuese, que se estableciese un periodo de pago de 3-4 años, ¿sabes? Para tener nosotros esa seguridad, si elaboramos unos presupuestos, de poder consignarlo. No es lo mismo en un presupuesto poner 180.000 euros para eso en concreto, ¿sabes? Que determinar una cuantía más pequeña, ¿sabes? En varios años, creo yo, ¿sabes? Que te va a permitir una margen más de maniobrabilidad con el resto de partidas. Porque está claro que si tienes que poner una partida presupuestaria de 180.000 euros, hay otras que te las tienes que, vamos, que liquidar, ¿no? Vale, pues en eso vamos a seguir trabajando. Entonces, si os parece, leemos la propuesta de acuerdo que nos han pasado de la Diputación y pasamos a la votación, ¿verdad? Claro, ¿quieres preguntar tú? Sí. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital publicó en el BOE el sábado 17 de junio de 2017 el Real Decreto 616 de 2017 del 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Los proyectos singulares objeto de las subvenciones previstas en el Real Decreto citado tienen como ámbito territorial municipios con una población de derecho de menos de 20.000 habitantes o agrupaciones de municipios en los que cada uno de ellos tenga menos de 20.000 habitantes en la misma comunidad autónoma. A los efectos del mencionado Real Decreto pueden ser entidades beneficiarias de las ayudas las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias cuando actúen en representación de una agrupación formada por municipios que de forma individual no superen 20.000 habitantes por participante. Teniendo interés este municipio, en concreto en ser incluido en solicitud que formule la Diputación Provincial de Albacete como integrante de una agrupación descrita en este acuerdo para proyectos singulares de renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior, y visto los informes de Secretaría de Intervención o de Secretaría de Intervención. Se acuerda, primero, conferir a la excelentísima Diputación Provincial de Albacete la facultad de representar al Ayuntamiento de Illeste como integrante de una agrupación de municipios en la solicitud de subvención a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, cediendo a la Diputación Provincial a la que se designa como interlocutora a estos efectos y de conformidad con la expresada convocatoria los derechos que puedan corresponderle. Segundo, encomendar a la Diputación Provincial de Albacete la gestión de la solicitud de la subvención para un proyecto singular de renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior y el resto de adaptaciones requeridas en el Real Decreto de referencia a las entidades beneficiarias. Tercero, expresar el compromiso del Ayuntamiento de Illeste de aportar el tramo de cofinanciación nacional del 20% del coste total del proyecto, que es por un importe, en este caso de 163.027, para lo cual procederá a partir de que se comunique la resolución de la aprobación de este último a consignar los créditos necesarios en el presupuesto de 2017 y sucesivos hasta cubrir el importe que suponga el porcentaje anterior. Las cantidades comprometidas serán abonadas conforme al plan de pagos que en su momento apruebe la Diputación Provincial de Albacete, ya sea mediante ingreso directo o con la autorización pertinente para retener de la recaudación de los tributos gestionados por Gestalba. Someterse a la normativa comunitaria y nacional de aplicación, en particular la incidente en la elegibilidad de los pagos para su subvención, con carácter en cualquier caso pospagable. Someterse a las actuaciones de control financiero a ejecutar por los organismos cofinanciadores y gestores, incluyendo el realizado por la Diputación con carácter previo a la certificación de pagos al organismo intermedio estatal. Cuarto,
El Ayuntamiento de Villeste aprueba de modo expreso el proyecto que presenta la Diputación en lo que afecta a su municipio. Y quinto, aprobar el modelo de convenio administrativo entre la Diputación Provincial de Albacete y el Ayuntamiento de Villeste para la solicitud y desarrollo de proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Pues votos a favor. Votos a favor 5, 6, 7 y 8, ¿no? 8, ¿verdad? No me equivoco. A favor 8. ¿En contra? No llevo idea. No. 0. ¿Y abstenciones? 1. De acuerdo, pues mayoría absoluta. Pues como punto noveno tenemos informe de resoluciones de alcaldía, que las tenéis a vuestra disposición. Y como punto décimo, ruego y pregunta. En este caso, se ha planteado por parte del grupo político 19. Yo quiero antes, en la resolución de la alcaldía, quiero una pregunta. Vale. Es la aclaración de la resolución, si estás un momentico, la busco. La resolución 242. No sé si la tendréis. ¿La tienes ahí? ¿Tú tienes ahí la resolución? ¿Juan Carlos? Tenemos lista. Espérate un momentito y te la ¿No me lo has dicho? 242. De fecha. Es una modificación de crédito. ¿Por ingreso o por gasto? Tiene por gasto. Sí, pues sobre alguna generación de crédito, pues alguna transferencia de crédito, lo En algún momento de día. soy un poco. De esta manera, se te puede aclarar o directamente te pasa por contabilidad. Mira, es una modificación de crédito, anomalías en la red del alumbrado público, de 6.000 euros. Sí, bueno, eso sí te lo puedo comentar yo. La red de alumbrado público está en unas pésimas circunstancias. De hecho, Iberdrola nos comunicó que la entrada del pueblo tiene muchísimas deficiencias. Entonces lo que se hizo es que la inversión era muy grande, pero hablando con los de Iberdrola han cambiado cuadros y han cambiado lo más urgente para que no ofreciera peligro a la gente que pudiera trabajar luego ahí. Se hizo precisamente, creo que se hizo por ahí por la entrada, no sé si lo viste trabajar. Entonces lo que se hizo es solicitar una ayuda de emergencia a Diputación, creo que el importe son 6.000 euros, ¿vale? Entonces habrá una generación de crédito por el importe de la subvención que nos aprueba Diputación y un gasto por el mismo importe, que es lo que se le pagó a una empresa que hizo esas inversiones mínimas para que esa parte del alumbrado al menos no tuviéramos que Iberdrola nos decía que si había algún corte que ni siquiera iban a arreglarlo por las deficiencias que presentaban. ¿Vale? Pero entrada del pueblo. En la entrada del Los cuadros que hay en la báscula, Sí. todos esos cuadros, todo eso. Pero Eso que- estaba antes, atrás, detrás de, arriba en el cerro, por detrás estaba allí, no sé en qué condiciones estaba y Iberdrola dijo que era. Pero lo han pasado ahí, y lo han Son los puesto que han ahí, bajado abajo. los que han bajado abajo y han puesto unos cuadros nuevos ahí. Pero que eso, por ejemplo, Que son habrá... los 6.000 euros de la subvención que se solicitó a Diputación de emergencia y es lo que ha costado eso con la empresa. Sí, es verdad que lo que nos decía Iberdrola es que cambiáramos todo el alumbrado. ¿Vale? Y lo que se hizo, pues, viendo que en ese momento pues, ni había convocatoria de ayuda ni podíamos, pues se hizo lo que era totalmente urgente para que al final no supusiera peligro para la gente que fuera a trabajar y esperar a convocatoria de ayuda. Ahora digo, salió la anterior de la Junta que va a financiar al 40%, nosotros pagamos 60% y ahora con esta, si al final conseguimos que esto vaya, o sea, que nos apruebe la Diputación esa solicitud, pues, lo más urgente son esos puntos de luz que están complicados. La línea que sube a San Bartolomé, ¿es el de Iberdrola? Se supone que sí, ¿no? Eso de verdad. ¿Os habéis planteado el que pague el peaje?
Claro, Sí no que es paga Iván. O sea, Iberdrola aquí cada cierto tiempo sé que desde contabilidad se le pasan los recibos de ocupación, incluso en el monte público, lo que hay arriba, las torretas que hay Pero arriba. es en qué concepto está. Tenemos que pagar un impuesto que antes se llamaba Ocupación importe y de... palomillas o no sé. El Yo bien de creo que el interés. concepto ha cambiado, pero que se sigue, o sea, No, no, nosotros cobramos a Iberdrola por la instalación, o sea, anualmente, no sé si cada 6 meses o anualmente, por tener ahí la... Eso lo sabe Juanjo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora que algo parecido como uso del espacio público. Algo Sí, pero no es un bien de interés especial. Es un concepto. Vices no es. En función, la noche que variable aplica el ese Ah, que me estás preguntando. No, estoy preguntando. Estaba mirando. Que digo que si es un vice, es eso, es un bien de interés especial. Lo que paga Iberdrola, porque yo no lo he visto en eso. ¿Pero de qué inmueble? No es la El de la ocupación línea. de las torretas, lo que le pasa, el canon que se les pasa por las torretas que tienen Pero las Pero torretas ya el eso uso. por una ocupación, no es porque sea un vice. Es No, una ocupación. ocupación de espacio público. Claro, porque o el ellos terreno cada nuestro, 3 meses hacen su el ingreso. terreno es nuestro. Si fuera de Ahora, en ellos, función de que con la pagamos, fotovoltaica, entonces sí que contribuiríamos con la vice. Claro. Yo lo que digo es por, ya no solo por la ocupación del suelo, sino por el vuelo. Por el vuelo de en este la... caso, como pasa aquí en el pueblo, pues pagan una casa, que es lo de postes y palomillos. que ahora se llamará a lo mejor ocupación, Por ocupación del suelo vuelo. público o vuelo público, pero anteriormente era Eso el no puesto paga. de poste de palomillas. Creo que sí, no estoy seguro, pero lo tengo Sí, que ver cada con 3 meses claridad. viene su liquidación. Creo que sí, al menos aquí en el pueblo, es donde viene el trenzado a veces. Pero no es de Iberdrola solo, que lo paga Movistar, lo paga Vodafone, lo paga el Yoigo, lo paga el que tenga cualquier repetido, cualquier cosa por aquí, lo paga. Sí, pero una cosa es, yo lo que digo que una cosa es la ocupación del espacio y otra cosa es el que... No, pero no es ocupación del Sobre un dominio público tú metes una línea de alta tensión y el vuelo ese, ¿sabes? Se la está ocupando. El espacio tú se lo cedes, porque te lo piden de antemano, que tú lo tienes que ceder, si no, no te ponen en la torreta. O sea, ya lo cedes gratis. Una torreta del monte o algo que sea nuestro, que sea bien de mañana, tiene que pagar pues un canon, una ocupación. Se cobra, ¿no? Se debe cobrar. Yo no sé, Yo he pero visto la que tengamos de lo que no te lo puedo decir. ¿Eh? Que cada trimestre vienen sus liquidaciones. ¿Cómo se calcula? Pues ya eso habrá que investigar. Pero ellos son matemáticos, cada trimestre sus liquidaciones. Y lo que viene aquí por el trazado, por las calles y tal, eso es lo que pagan de postes y palomillas, o más palomillas. Es un nombre así un poco raro, que viene de tiempos inmemorables y se sigue utilizando. Y el vice, una centralita como la de arriba no gustaría. Bueno, como punto, ya pasamos al punto de ruego de preguntas. En este caso, pues, Iván planteó una serie de preguntas, el grupo político y esto se mueve, por tanto, si quieres podéis formularle y nos vamos La a primera. mediar posibilidades de resolver. La primera es la del tema de la casa forestal, cómo se encuentra el expediente, si os han informado de algo desde la Junta de Comunidades, de cómo está todo. Lo que nos han informado es hay un expediente sancionador, pero hay dos partes. Por una parte, según el hotel ha invadido el monte público y por otro lado la ocupación de la vivienda. ¿Vale? Me han dicho que han estado también haciendo muchos datos de todos los sitios y que cuando tengan algo ya claro... Y que saben más o menos el tiempo que va a tardar eso en resolverse y tal. Yo estoy hablando con el secretario de delegación y dice que sí es verdad que ahora han estado tomando muchos datos y recabando informes de todos los sitios y que ahora ya el tema iba más rápido, pero no me dijo plaza ni nada, ¿vale? ¿Cuánto ha adelantado gestado el ayuntamiento hasta ahora? Bueno, pues se pidió un adelanto gestal el 3 de enero de 2017 por valor de 882.509,50. ¿Sabéis qué parte de esto? Pues se dedicó a amortizar la póliza del año anterior y que de todas maneras, hablándolo con Juanjo, pues tenemos todavía pendiente cosas para cobrar. Ahora mismo se está al corriente con todas las administraciones, sabéis que se han pagado todas las facturas
dura hasta diciembre de 2016, que se están pagando nóminas, seguridad social, hacienda, que realmente creo que son unas 170 facturas las que hay contabilizadas. De hecho, como sabéis, tenemos el curso de cocina, nosotros ya lo tenemos prácticamente pagado, aunque solamente hemos recibido el 60%. Se acaba de recibir subvenciones para centros nacionales y residencias, pero claro que esos gastos, por ejemplo, es que los hemos adelantado, hemos ido adelantando el pago de nómina, seguridad social y muchos de los conceptos de estos servicios, y que bueno, cuando lleguen las subvenciones, pues vamos a tener liquidez para seguir manteniendo el gasto corriente, ¿vale? Entonces, pues ahora mismo lo que se tiene, lo que adelantó Carla son 881.509,30 euros, ¿vale? Solo está eso, ¿no? Solamente eso. Vale, pues. ¿Se ha terminado ya el proceso de legalización del PINICO, cómo va el trámite y todo eso? Bueno, yo creo que esta pregunta ya es recurrente por parte de su grupo político. Como ya saben, se aprobó la modificación puntual, porque aparte tienen las publicaciones, se aprobó la modificación puntual, se siguió todo los trámites que eso, al final esa modificación puntual está aprobada y el resto es competencia de los promotores el desarrollar el espacio, ¿vale? Entonces, la aprobación de la modificación, sabéis que ya se hizo. Exigían que mandarais, que tenéis que seguir mandando documentación. La aprobación de la modificación, ¿vale? Está la resolución y la publicación incluso por parte de la Junta de la aprobación de ese PDA, ¿vale? Ahora, cuando se desarrolle, pues claro que urbanismo tendrá que dar las autorizaciones y conocimiento de todo lo que se desarrolla, pero la modificación puntual sabéis que ya está aprobada y lo hemos visto en varias personas, ¿vale? Pero no te digo eso, es que no te estaba preguntando eso, te estaba preguntando porque la modificación La puntual... legalización No, del PINICO sabe que ya se aprobó y se publicó esa legalización, ¿vale? ¿Y tenéis pensado otras que están en la misma situación histórica, llevar trámites En el parecidos? momento que haya interés por parte de cualquier Los propietarios. pues aquí no hay ningún problema, Los ¿vale? propietarios tendrán interés, ¿no?, en legalizar su espacio. Pero aquí también pues, tendrán que manifestarlo y se tendrá que trabajar y ya está, pero que ahora mismo no hay ninguna solicitud en el ayuntamiento, ¿vale?, de otra modificación. Pero si habéis trabajado en beneficio se supone que tenéis que trabajar en beneficio también a